Hola, hola, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a toda nuestra audiencia que tenemos en este momento vía Zoom y vía YouTube. Bienvenidos a nuestro segundo día de Master Watts, tu Feria de Bienestar. Así que, bueno, primero que todo, mi nombre es Lina Soler, gerente comercial para Nikkei en Latinoamérica. Te quiero contar que desde el día de ayer iniciamos esta feria de bienestar donde estuvimos compartiendo un contenido impresionante a través de posts, imágenes, videos y seguramente la persona que hoy te invitó te los compartió y si no, pídele que por favor te comparta toda esa información valiosísima que estuvimos el día de ayer compartiendo. Bueno, les voy a contar y bueno, me encanta que me estén escribiendo desde dónde nos están acompañando en este momento, desde qué países. Aquí veo que nos acompañan desde Costa Rica, bienvenido Costa Rica, Guatemala, bienvenidos. Saludos desde Ecuador, bienvenido Ecuador. Tenemos personas desde Perú, bienvenido también. Colombia, bienvenidos. Veracruz, México, desde México también nos están aquí acompañando, nuestra audiencia desde Chile. Hola Chile, bienvenidos. Puebla, San Salvador, bueno, Medellín, Colombia, bueno, felicidades, nos encanta tenerlos en este espacio el día de hoy. Y bien, les voy a contar un poco cuál es la dinámica que vamos a manejar durante esta hora, que vamos a estar aprendiendo un tema súper interesante. Lo primero es si tienes alguna inquietud, las vamos a resolver al final de la charla. Entonces nos las puedes ir escribiendo allí vía chat, ya sea por Zoom o por YouTube. Vamos a tomar algunas preguntas para leérselas a nuestra expositora. Lo segundo que te quiero solicitar es que te registres en un link que te vamos a estar compartiendo. Ya en este momento te vamos a compartir este link a través de Zoom y de YouTube para que te registres. ¿Cuál es la idea que te registres? Es que al final de la charla que vamos a tener hoy, vamos a estar rifando sorteo, vamos a estar haciendo un sorteo de productos Nikken en sistemas de agua. Así que no te puedes perder el sorteo hoy porque además hoy te llevas una espectacular información, pero adicional tienes la posibilidad de ganarte un sistema de agua. Entonces, coloca allí tus datos en el link de registro que te vamos a compartir. Este link lo vamos a estar compartiendo durante toda la charla porque seguramente se van a empezar a unir personas en el transcurso y la idea es que todos se registren para que puedan tener acceso al sorteo final. Bueno, y sin mayor preámbulo, voy a darle la bienvenida a nuestra querida Sharon Falconer, que es nuestra gran expositora de este momento. De Sharon les quiero contar que ella es coach en nutrición culinaria, es health coach también, es mamá de 2 jóvenes adultos, lleva 30 años de matrimonio, ella es misionera voluntaria en diferentes iglesias y Sharon, por su condición de salud, la llevó a encontrar un estilo de vida saludable a través de la epigenética, que es el tema que hoy vamos a estar aprendiendo. Y ahora su misión es compartir este estilo de vida saludable que ella está viviendo a través de un pilar físico, mental y espiritual. Entonces, desde Guatemala, quiero que le demos la bienvenida a Sharon Falconer. Hola, Sharon, muy buenos días. Hola Lina, ¿y qué tal todos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes sobre este tema que a mí me encanta. Es reciente que se ha empezado a investigar y a utilizar, pero vamos a aprender mucho y yo espero que esto sea solo el principio de algo que ustedes quieran investigar más. Excelente, Sharon. Muchísimas gracias por acompañarnos con este tema tan interesante. Te solicito, por favor, ya puedes ir compartiendo allí tu pantalla, tu Perfecto. presentación. Y les recuerdo nuevamente, no olviden registrarse en el link que ya les estamos allí compartiendo por el chat. Coloquen sus preguntas. También es importante que escuchen la charla porque de repente tu pregunta se puede dar la respuesta en algún momento de la charla, entonces estén muy atentos y al final pues daremos lectura a algunas preguntas. Bueno, mi querida Sharon. Ya voy. Y a veces esto se pone algo lento. Ok.
Bueno, en este momento contamos con más de 300 personas vía Zoom, más de 100 personas vía YouTube. Bienvenidos a todos. Ay, no Y me bueno, pongas nerviosa, Lina, por favor. es una excelente audiencia, Sharon. Bien, Bueno, aquí te dejo de gracias, cerrar. gracias. Bueno, querida comunidad, de verdad es para mí un gusto estar con ustedes compartiendo sobre este tema que tal vez muchas personas lo han escuchado, pero no saben realmente qué es o de qué, a qué se refiere. Y bueno, ya me presentaron. Muchas gracias, Lina, por esa introducción y esa presentación. Eh, yo he hecho de esto mi misión de compartir porque a mí me hubiera gustado tener esta información años atrás y poder haber hecho algunos cambios en su momento para evitar muchas cirugías y muchas cosas que pasaron en mi vida que hubieran podido ser prevenidas. Pero antes de empezar, quiero preguntarles y escriban en el chat, por favor, ¿cuál es la respuesta adecuada? ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Escribe en el chat. Habla sobre la diferencia en la secuencia del ADN y cómo esto afecta a su expresión, lo que es la epigenética. La respuesta B dice, habla sobre cambios en la regulación de la expresión genética, y la respuesta C dice que la epigenética habla de la genética de epi y blas. Escribe en el chat, por favor. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Bueno, hemos visto algunas preguntas, unas respuestas por allí. La respuesta correcta a lo que es la epigenética es la B. La respuesta B es la que nos habla de cambios en la regulación de la expresión de la genética. ¿Y esto cómo lo podemos ver? ¿Qué es lo que les ha pasado a ustedes de repente cuando van a una consulta con un médico y le dicen, mire, me siento así, me siento allá, le dan la lista de síntomas que ustedes están experimentando, y entonces el médico viene y dice, sí, su mamá era así, y uno dice, sí, mi mamá era así, mi mamá murió de esto, mi papá padeció aquello. Entonces lo más seguro es que sea hereditario, y porque su papá o su mamá lo tuvieron, usted lo está experimentando ahorita en este momento. ¿Quiénes han oído ese tipo de comentario en alguna de las clínicas, en alguna consulta, ya sea propia o con algún familiar que hayan acompañado? A mí me pasó, a mí me pasó. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Y hoy vamos a ver si esta respuesta realmente tiene fundamento y está picado en piedra, o si hay algunas cosas que nosotros podemos hacer al respecto para poder cambiar esos diagnósticos que de repente hemos recibido. Y es que todo evoluciona y empieza con el estudio de gemelos, personas gemelas. Y en esto hay dos teorías. Había dos teorías hace mucho tiempo, en donde una teoría era la naturaleza y la otra teoría era del segundo grupo de científicos en relación a la crianza. Este grupo de estudio que se hizo en relación a los gemelos es que los separaban al inicio de su vida. Un gemelo se iba para un lado y el otro gemelo se iba para otro. Y entonces podían estudiar cómo los genes, por ser idénticos, estos genes, estas personas podían ser diferentes. Y entonces uno decía, no, es que es por la genética que van a ser iguales, o es porque esta persona tuvo la suerte de estar en un lugar con más privilegios que esta otra persona cuando fueron separadas, y entonces esta desarrolló estas enfermedades porque no tuvo la suerte de crecer en una casa en donde habían privilegios de comida saludable, que habían privilegios de amor en la familia, y estaban estos dos conceptos que se peleaban. Y entonces un grupo decía, no, es que los niveles genéticos van a influir en lo que es el IQ, en lo que es la tendencia criminal, y el otro decía, sí, pero la forma de crianza y el lugar en donde se desarrolla esa persona con la familia pueden influir en este otro tipo de genes, de vida. Y este era el conflicto que teníamos, pero se dio que habían gemelos que nacían y no eran separados, y entonces crecían con la misma suerte, por decirlo así, de tener una familia,
con ciertas circunstancias que eran exactamente iguales y sin embargo, estos gemelos, conforme iba pasando el tiempo, desarrollaban ciertas enfermedades que el otro gemelo no desarrollaba. Y entonces decían, ¿a qué se debe eso? Y estos eran los casos de estudio. Por ejemplo, un gemelo es susceptible a una enfermedad y el otro no. Los gemelos se desarrollan desarrollan la misma enfermedad, pero no exactamente al mismo tiempo, sino que en diferentes etapas de la vida. Hay sobrevivientes que de repente pasaban por unas situaciones de estrés, como por ejemplo prisioneros de guerra, que tenían un desarrollo diferente. Habían aislamientos sociales, como por ejemplo la reciente epidemia que nosotros hemos pasado con el COVID. Vamos a ver las secuelas de esto más adelante. También el estudio de la vida de las mujeres embarazadas, la influencia que la salud tenía en esta persona específica durante ese momento, esa etapa de su vida. Hubo estudios también con gatos y ratas que estaban embarazados y que sus crías tenían diferentes estilos a como ellos habían sido creados, precisamente porque en estos estudios ponían a los animales con diferentes situaciones ambientales y vieron cómo se iban desarrollando diferente. Todo esto vino a desarrollar el siguiente concepto de epigenética. Y la epigenética es básicamente el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación genética en la secuencia del ADN. Epi quiere decir que está por encima de los genes y genética está relacionada a los genes. Esto es muy interesante verlo precisamente cómo se descubrió. Y es que un experto que se llama Bruce Lipton, él era catedrático en una universidad de Estados Unidos y entonces hizo un experimento mientras él enseñaba todo el asunto en base a la genética y que la genética era la que establecía cómo el cuerpo se comportaba. Hizo un estudio en donde agarró células madre, las clonó, estas células madre eran idénticas, y al clonarlas, las puso en diferentes medios de contraste. Cada medio de contraste tenía un ambiente diferente. Y la sorpresa fue que a pesar de ser células idénticas, el primer medio de contraste desarrolló huesos. Esas células desarrollaron huesos. En el segundo medio de contraste, esas células desarrollaron músculos. Y en el tercer medio de contraste, esas mismas células que eran idénticas desarrollaron grasas. Y aquí es donde él se dio cuenta de que a pesar de tener las mismas células, con las mismas características, dependiendo del ambiente en donde estaban, se expresaban diferente. A mí se me hace esto como decir la expresión de nuestra cara. Por ejemplo, si estamos contentos, nuestra cara va a ser igual, pero va a desarrollar una expresión de alegría. Si estamos tristes, nuestra cara va a ser la misma, pero va a desarrollar una expresión de tristeza. Y esta quote, esta frase me encanta. El doctor Francis Collins, director del Instituto Nacional de Salud, dijo que la genética carga el arma y el medio ambiente aprieta el gatillo. Entonces, esto significa que los factores genéticos y los factores ambientales pueden no funcionar por sí solos, o sea, aislados, sino que a través de una forma interactiva, se están relacionando constantemente. Imagínense ahora con la tecnología, cuando le damos a un niño un celular, esto es más o menos en la etapa del embarazo, cuando nosotros estamos embarazadas y empezamos a crear toda esa secuencia de ADN en nuestro vientre, formando ese nuevo bebé. Es como cuando le damos un celular a un niño y tiene ciertas aplicaciones que en algún momento puede usarlas o no las puede usar. Entonces, nuestro cuerpo, en ese momento de vida que está creando esa nueva vida, tiene ya una secuencia genética que va a heredar. Pero según el estado de ánimo, según el estado de salud que tengamos en ese momento, así va a ser la herencia que le demos a esa nueva criatura. Entonces, al bebé le damos este celular con una serie de aplicaciones. Y dependiendo del momento de su vida, el niño va a agarrar el celular
y dice, hoy necesito usar Waze. Entonces viene y jala Waze. Dependiendo del momento de su vida, va a decir, hoy necesito usar el traductor, y viene y jala el traductor. Es igual con la creación de esta nueva vida. Según nuestras experiencias y según la genética que nuestro cuerpo tenga, en base a cómo ha sido nuestro estilo de vida, vamos a cargar esa genética al bebé. Y entonces el bebé va a decir, hoy voy a necesitar el gen del amor, hoy voy a necesitar el gen de la lealtad, etc. Es increíble cómo podemos nosotros, a través de nuestro estilo de vida, modificar estos patrones. Entonces, la epigenética es la influencia del medio ambiente en la expresión genética. Los genes se activan y se desactivan en las diferentes etapas del desarrollo. El medio ambiente influye cuándo y qué genes se van a activar o a desactivar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras experiencias producen cambios químicos en nuestro cuerpo. Los factores ambientales como el estrés excesivo, el tabaquismo, el moho y otras toxinas también pueden iniciar procesos químicos. Estas sustancias químicas imprimen un determinado gen y hacen que éste se altere dependiendo la interpretación de ese gen en el ADN. El ADN nunca se va a cambiar. Simplemente va a leer esa información que está recibiendo del medio ambiente. ¿Qué factores ambientales son los que influyen? Por ejemplo, el lugar donde vivimos, si es edificio, si es casa, si es ciudad, si es campo. ¿Y esto por qué puede afectar? Porque obviamente si vivimos en un edificio, vamos a estar rodeado de muchas otras viviendas alrededor nuestro. Y aquí podemos encontrar contaminación electromagnética, podemos encontrar problemas de humedad, aunque eso también lo podemos encontrar en la casa. Pero imagínense, no es lo mismo la contaminación electromagnética que se encuentra en un edificio donde hay muchísimos apartamentos en un solo lugar y cada apartamento, mientras más alto, está más alejado de la tierra, que en una casa en donde pues se supone que hay un poquito más de espacio entre una casa y otra. La alimentación es un factor ambiental súper importante para la expresión de nuestros genes. ¿Qué tipo de alimentación estamos teniendo? ¿Qué calidad de agua estamos consumiendo? ¿Son alimentos orgánicos? ¿Es comida chatarra? Toda esta es información que nuestro cuerpo va recibiendo. ¿Cómo dormimos? La falta de sueño es un pilar importante y cuando no tenemos el sueño reparador, tenemos cambios a nivel de nuestra química y obviamente la expresión genética. La actividad física, estamos ejercitándonos, estamos haciendo poco ejercicio o estamos sobre ejercitándonos también porque esto provoca también otros cambios químicos. El manejo de estrés, ¿cómo estamos manejando nuestro estrés? Estamos fumando, estamos bebiendo alcohol o sustancias estimulantes, inclusive el consumo de drogas. ¿Cuáles factores sociales están influyendo también en este momento? Porque no solo se trata de comida y no solo se trata de actividad física y sueño. Hay otros factores también, como los sociales, que afectan muchísimo. ¿Por qué es importante saber esto? Primero, porque podemos entender cuáles pueden ser las raíces de estas enfermedades, como por ejemplo la raíz del cáncer, de la diabetes y cardiopatías, que muchas de estas enfermedades pensamos que han sido heredadas, pero generalmente son metabólicas y son prevenibles. También es necesario saberlo para hacernos conscientes de nuestro estilo de vida y que nuestro estilo de vida definitivamente afecta a nuestra salud. La forma en que nos relacionamos con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Somos amigables? ¿Somos generosos? ¿O vivimos constantemente riñendo y peleando y criticando y juzgando? También es importante saber esto porque las células son particularmente vulnerables a la modificación epigenética en periodos críticos, como por ejemplo la pubertad, en donde hay muchos cambios, y obviamente en el embarazo, que es donde nosotros estamos creando esa nueva vida. La epigenética nos devuelve el poder de gestionar nuestra salud y dejar de ser víctimas de la enfermedad. Esto es lo que más me gusta, porque normalmente nosotros íbamos con
síntoma con una enfermedad a la consulta del médico. Y lo que nos pasaba es que nos decía eso, que porque mi papá y mi mamá fueron así, yo estoy condenada a tener el mismo fin, el mismo desarrollo. Y entonces nos amarramos a un diagnóstico, nos ponemos la etiqueta de ese diagnóstico, de repente hasta nos amarramos a una enfermedad, a un medicamento de por vida, sin nosotros realmente empezar a gestionar nuestra propia salud. Y yo la puse en práctica porque les cuento que mi mamá murió de cáncer hace aproximadamente 13 años, este año, y yo empecé con muchos síntomas similares a los que ella tuvo antes de ser diagnosticada de cáncer. Y entonces cuando ella falleció, fue cáncer de ovario. Cuando ella falleció y yo me vi con estos síntomas, dije, chanfle, ya la regué, porque ya empecé con los síntomas que ella tuvo antes de ser diagnosticada, y definitivamente yo voy por el mismo camino. Apenas yo estaba finalizando mi década de 40 años, decía yo, apenas tengo 49, voy a entrar a la década perdón, 39, la década de los 30, apenas tengo 39, voy a empezar la década de los 40, ya con este montón de achaques. Era fatiga, dolores, rinitis, alergias, malestares estomacales, gastritis, estreñimiento, diarrea, quistes y fibromas en las mamas, en los ovarios, en la matriz, tanto así que me quitaron la matriz. Yo quería que me quitaran los ovarios también, porque dije, si mi mamá murió de cáncer de ovarios y yo voy por ese camino con todos estos síntomas, que me quiten todo. Gracias a Dios, el médico me dijo, no te quito los ovarios, y los dejó. Pero entonces yo al ver todo esto, me decía el doctor, cuando me quitaron la vesícula también, porque tuve de quistes en la vesícula, me decía, esto es lo que tú tienes que comer. Y cuando me dio la lista de cosas que no podía comer, yo decía, me voy a morir de hambre porque todo lo que está aquí es lo que yo como. Y me puse a llorar. Y dije, no puede ser que yo ya vaya para ese destino ahora. Pero fue en un momento en que estuve en un crucero, fui a una conferencia en donde empezaron a hablar de todos los síntomas que el sistema metabólico empieza a fallar cuando uno tiene ciertos estilos de vida, y hablaron un poco de epigenética, y yo, esto me suena bonito, y eso me llamó a conocer más, a investigar y a estudiar para saber un poquito más de lo que tenía que hacer. Y esa fue la chispa que detonó para que yo empezara este nuevo camino de salud y bienestar. Recuerdo que me dieron toda la información de las cosas que tenía que hacer para empezar a realizar estos cambios. Muchos obviamente son de hábitos en el estilo de vida, pero en ese momento yo dejé los papeles en el barco, no los traje a casa, y cuando vine a casa vi que no los tenía, y dije, no puede ser que no los tenga, y me puse a buscar y encontré precisamente la certificación de Health Coach, y a partir de ahí me volví yo mi propia Health Coach. Empecé a hacer los cambios y empecé realmente a ver resultados. Y dije, o sea, sí hay reversión de las condiciones de salud. Después de ser yo una farmacia ambulante, porque tenía mi pastillero lleno de que para la gastritis, que para la rinitis, que para la alergia, que para el dolor de cabeza, o sea, yo tenía de todos. Los oprazoles, las ranitidinas y todo eso que me imagino que algunas conocen. Yo lo consumía, y lo consumía constantemente y mucho, y me la pasaba de visita de médico tras médico, especialista tras especialista, y dije, si sigo así ya no voy a tener menudos. Pero resulta que a partir de esa fecha, al empezar a hacer los cambios, tengo como 4 años de no pisar la clínica de un médico. Después de que yo vivía en clínicas de médicos, les puedo decir que es posible, que esto es posible, que el ambiente en el que vivimos, que sí hay que hacer cambios, porque yo empecé, a ver, primero empieza uno a trabajar con la comida, que es lo más fácil, como lo más inmediato. Pero cuando empezamos a tener síntomas nuevamente y decimos, bueno, ya cambié muchas cosas de la alimentación, tenemos que ver más allá, cómo está la toxicidad de mi casa. Yo estaba viviendo y no me habían paredes que estaban húmedas y estaban con moho. Ese moho impacta a nivel químico en mi cuerpo y despierta ciertos genes y desencadena ciertos síntomas. ¿Cómo está el agua que estoy tomando? ¿Cómo está
los productos que estoy utilizando, los productos en mi piel, los productos de limpieza en mi hogar, empecé a analizar eso, empecé a leer etiquetas para ver qué es lo que tenían esos productos. Y muchos productos tienen químicos que nosotros ni siquiera sabemos que son tóxicos. Entonces sí hay que ir más allá de solo la comida en nuestro plato. Tenemos que ver más allá. Bueno, ¿y qué otra cosa? La información que entra a través de todos nuestros sentidos es la que nuestro cuerpo empieza a transcribir para esa expresión genética. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Cómo reacciono a este pensamiento? ¿Es este pensamiento cierto o no? Y generalmente los pensamientos vienen porque hemos tenido una historia, porque hemos leído algo, porque hemos visto algo. Entonces, analicemos qué es lo que estamos viendo. Estamos utilizando mucho tiempo en redes. ¿Qué tipo de información estamos consumiendo en redes? Estamos consumiendo mucho tiempo en televisión. ¿Qué tipo de programas estamos viendo en la televisión? Porque esa información se queda en nuestra mente, en nuestro subconsciente. Y esto genera también una cascada de químicos que alteran nuestras hormonas. Obviamente desencadenan de repente cortisol si estamos viviendo un momento de estrés, o porque vi una película que parecía una situación similar a la que yo estoy viviendo, entonces mi cuerpo ya entra en estrés. Mi subconsciente, como quiere protegerme, no maneja este estrés, sino que dice, está lista porque cuando menos sientes va a venir el tigre a atacarte. Entonces el subconsciente se mantiene en un estrés crónico, precisamente por la información que yo le he dado. Y nosotros tal vez ni pensamos que un programa de televisión, una novela pudiera causar este tipo de sentimientos en nuestra vida. Bueno, los pensamientos y las emociones es algo también que tenemos que empezar a gestionar. Y obviamente esto desencadena cómo me relaciono con las personas que están a mi alrededor. Si yo estoy viendo novelas en donde estoy viendo infidelidades, pleitos, peleas, ¿cómo voy a relacionarme yo con mi esposo? ¿Voy a pensar que él de repente me está haciendo infiel? Eso va a desencadenar también una cadena de estrés, de cortisol y de adrenalina en mi cuerpo que va a desencadenar en enfermedades sin síntomas. Así que la salud es un conjunto de hábitos trabajando al mismo tiempo y a esto se le llama epigenética. Algunas de las referencias que a mí me gusta siempre dar porque dicen, esta se lo sacó de la manga, pero no, hay un par de libros, hay un par de libros que a mí me gustaron mucho. El primero se llama Biology of Belief, que es el del Dr. Bruce Lipton. Este habla de los pensamientos y cómo los pensamientos tienen el poder de cambiar la química de nuestras células. El otro se llama Deja de ser tú, del Dr. Joe Dispenza. No sé si alguna ya lo ha leído. Esta combina lo que es los campos de la física cuántica, la neurociencia, la química cerebral, la biología y obviamente lo que es la genética. Y me gusta mucho porque él cuenta también en uno de sus libros una historia en donde él tuvo, por experiencia propia, un accidente que lo dejó inválido, muchas fracturas en varios huesos de su cuerpo, la columna partida también. Le dijeron que se tenía que someter a una operación de columna, él siendo quiropráctico, pero que no le garantizaban éxito en esa cirugía. Y él dijo, no, si igual no me garantizan éxito y es una cirugía de alto riesgo, mejor no, déjenme así, yo voy a trabajar en mí. Y bueno, lo dieron de alta, él se fue a su casa en silla de ruedas, no podía caminar. Y dice que él empezó a trabajar en su mente, en su subconsciente, y poco a poco él fue recuperando la habilidad motora de sus extremidades. Es increíble su testimonio y en base a esa experiencia, él empieza a desarrollar sus libros y empieza a dar clases para poder enseñarle a la gente cómo a través de estos pensamientos y de diferentes acciones nosotros podemos cambiar la expresión de nuestros genes y procurar la salud. Y luego hay otro que se llama No soy mi ADN, de Manel Steller. Son en donde ella habla si son heredables las enfermedades, si puede la epigenética prevenirlos. Y aquí pues yo soy un testigo viviente de eso. No sé si yo hubiera de repente desarrollado el cáncer de no haber hecho estos cambios, yo hubiera desarrollado el cáncer de ovarios, porque cuando me retiraron la matriz había un quiste que era como del tamaño de una pelota de béisbol, era así de grande.
Y los quistes en los ovarios igual eran, pues no tan grandes, pero sí, como tamaños de pelotas de ping-pong y otros más pequeños, pero era terrible. Y yo veo, ¿será que de no haber hecho estos cambios en mi estilo de vida, en mi forma de pensar, en mi forma de relacionarme con las personas, en la forma de igual de ya no tener resentimientos, de otorgar perdón y pedir perdón, esto genera un alivio? Es como un bálsamo a esas heridas. Entonces, no lo sabré. Lo que sé es que ahorita me siento mejor de como cuando estaba en mis 20 años. De verdad, la energía es rico, es rico poder disfrutar de un alimento y no tener esa intolerancia de salir corriendo al baño porque te causó diarrea, o de estar en el baño mucho tiempo sentada porque estás estreñida. Eran los dos extremos. Consumía un alimento y derechito al baño, o pasaba días estreñida porque mi estómago no tenía una buena movilidad intestinal. Bueno, total que no lo sé. Lo que sí sé es que mi vida cambió 180 grados y recientemente fui al dentista a hacer la limpieza dental. Tenía como 3 años, tal vez desde un año antes de la pandemia, y por pandemia ya no pude ir. Entonces tenía como 3 años de no ir, y este año que fui, mi sorpresa fue que el dentista me dice, mire, solo una pequeña caries superficial y le voy a poner anestesia porque, pues, para que no le duele. Yo, ni anestesia, o sea, dele así porque yo estoy segura que no va a ser profunda. Y efectivamente ni anestesia me puso, y fue una cosita que trabajó nada más, y yo me quedé asombrada y dije, qué increíble, de verdad, cuando uno tiene estos cambios, cómo hasta la dentadura sale afectada beneficiosamente, ¿verdad? Entonces, Súper perdón, perdón. súper interesante todo lo que nos acabas de contar. Yo voy a leer por acá, no veo preguntas, veo sí varios mensajes frente a felicitarte por esa opción que tú tomaste, Sharon, de haber estado en un momento bien difícil y crítico de tu vida y no quedarte en la enfermedad y en el medicamento, sino buscar opciones mucho más naturales, que esto es lo que pues deberíamos en verdad de hacer en nuestras vidas. Acá nos dicen, bueno, a ver, voy a empezar aquí a leer, ya se activó el chat. Bueno, mientras yo voy leyendo, recuerden por favor registrarse en el link que les estamos enviando allí vía YouTube y vía Zoom para un sorteo que vamos a hacer en un momento con nuestros sistemas de agua níquel. Nos piden que si tienes el canal de Telegram, donde se pueden descargar los PDF del doctor Joe Dispenza. Si hay algún canal o si sabes por dónde se puede tener acceso a sus artículos y demás información. Ah, ok. Ahí no lo estás mostrando en pantalla, entonces ahí lo pueden tomar. Que si nos puedes mostrar nuevamente ese cambio que tuviste tú a nivel físico anterior, porque se conectaron tarde y vieron el nuevo look, pero el anterior no. Entonces, acá vemos el cambio de Sharon frente a tomar decisiones mucho más naturales y sanas en su vida. Gracias, Sharon. Bueno, acá te felicitan muchísimo por todas las decisiones y cambios que has hecho en tu vida. Te agradecen por compartir. Vamos a ver por YouTube si tenemos preguntas. Bueno, pues básicamente coinciden mucho con toda la información que tú estás dando, que realmente hay personas que sin saberlo, o sea, como tú lo acabas de contar mucho más especificado, pero sin saberlo, como que el cuerpo humano siempre nos lleva a eso, ¿no? A buscar más de lo natural. Se sabe que cuando, que no es solo lo que comemos, lo que somos, sino lo que tú bien decías, con lo que alimentamos nuestra mente, también influye mucho en nuestras vidas, en nuestras vidas. Sí, les quería contar ahorita, viendo esta foto, recuerdo que yo de chiquita tenía como la bendición y la ventaja de que podía comer de todo. No sé si me escuchan ahí. Sí, Sí. Ah, va. Me decía mi papá, recuerdo que me decía, es que tú eres de las privilegiadas que puedes comer de todo. Yo no tenía cambios muy bruscos en lo que era relación a mi peso. Pero luego de estar casada, empecé a trabajar
Y cuando empecé a trabajar, yo recuerdo que yo no tenía mucho gusto y entonces una de mis aspiraciones era hacerme una cirugía plástica. Llegó el momento en donde reuní el dinero y me hice esa cirugía plástica, que es obviamente un cambio fuerte a nivel químico. Una cirugía es fuerte, no importa si es plástica o si es terapéutica, pero una cirugía es un proceso fuerte. Y entonces recuerdo que me hice esa cirugía y la vanidad, ¿verdad? Porque no me gustó cómo quedó y entonces a los pocos meses volví a hacerme otra cirugía. Y entonces esa segunda cirugía me generó muchas infecciones en donde estuve con muchos antibióticos, en donde obviamente al consumir estos antibióticos se genera un trastorno en el microbioma humano, que es otro de los aspectos importantes en nuestra salud. Y entonces de allí yo recuerdo que empezaron a desencadenarse un montón de situaciones de salud. Obviamente el estrés en el trabajo, la falta de sueño, porque yo me gustaba mucho lo que estaba haciendo y entonces me quedaba horas trabajando en la noche, planificando las estrategias, viendo las diferentes variables en la empresa. Y no dormía mucho, mandaba correos a las 2, 3 de la mañana, los dejaba programados para que salieran al siguiente día. Bueno, realmente era un estilo de vida muy fuerte, muy desordenado. Y obviamente todas estas decisiones que uno va tomando en la vida van haciendo ese desajuste en el estilo de vida. Y por eso es que se dieron cuenta cuando gemelos idénticos empezaban a tener estos desajustes, mientras más avanzaban en edad, más desajustes tenían. Mientras más pequeños eran, más idénticos eran. Pero obviamente con las decisiones que cada uno de los gemelos va tomando en la vida, se van haciendo estos desajustes. Y ahí fue donde les empezó a entrar la duda, ¿verdad? Y por eso hicieron las investigaciones. Pero cuando nos damos cuenta de que nuestras decisiones son las que han causado esos desajustes, es donde podemos realmente hacer los cambios. Y aquí está el cambio. Si se dan cuenta, la cintura es lo que primero baja, lo que más bajó, pero no todo es físico, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer los cambios de adentro para afuera, la salud se refleja también. Así que ahí estamos. Bueno, acá hay un par de preguntas, Sharon. Por ejemplo, nos preguntan, es decir, que si alguna enfermedad que tengo en este momento me dicen que es por herencia, ¿la puedo modificar? Sí, generalmente las enfermedades hay que buscar la causa raíz, porque muchas veces hemos hecho los cambios alimenticios necesarios, empezamos a movernos más, pero no hemos hecho esos cambios de mente y de corazón. Tenemos resentimientos, tenemos falta de perdón, tenemos cosas que nuestro subconsciente ha guardado y no las hemos sacado. Y ahí es donde tenemos que empezar a investigar. Y generalmente el cáncer va muy relacionado a este tipo de respuesta epigenética. El estilo de vida que hemos llevado de repente porque no tenemos una buena relación con nuestra pareja, que era el caso de mi papá y de mi mamá. Yo veía a mi mamá que no era feliz, ella vivía con mucho resentimiento, obviamente su niñez también fue difícil con la situación de sus papás que se divorciaron, a ella la separaron de su mamá y se la llevaron a vivir con la madrastra no la trataba bien, y entonces ella traía cierto como resentimiento y ese resentimiento lo lleva a su matrimonio, en el matrimonio tienes diferentes situaciones con mi papá. Y entonces se desencadena, tal vez su alimentación no era tan mala, pero todo este cultivo de emociones le generan, desencadenan estrés, adrenalina, todas estas hormonas que causan estrés e inflamación crónica. Y dependiendo la genética de la persona, la expresión se va a ver en diferentes órganos o en diferentes células. Y ahí es donde está afectado, porque de repente a una persona le puede afectar el hígado porque su genética está vulnerable en esa área y entonces la expresión de su estilo de vida allí es donde se va a reflejar. A otra persona puede ser los riñones, a otra persona puede ser los pulmones, a otra persona el corazón. Entonces hay que ir y ver más allá. Y como les digo, no solo la comida, no solo el ejercicio, no solo el sueño, sino que las emociones, los pensamientos, mi espiritualidad, cómo está.
cómo está el ambiente del hogar con los diferentes tóxicos que estoy manejando, inclusive el maquillaje que estoy usando. Hay muchos metales pesados en muchos productos que tenemos de uso continuo de limpieza y de higiene, el flúor en la pasta dental, el aluminio en los desodorantes, y todo esto se va acumulando y generan esos cambios químicos en nuestras células. Entonces, no se trata solo de una cosa, sino que tenemos que abarcar y ver más allá, analizar cómo está realmente nuestro entorno y nuestro estilo de vida. De acuerdo, Sharon, nos preguntan. Tu condición puede ser reversible, y dependiendo también en qué momento se agarra, ¿verdad? Porque si ya la condición está demasiado avanzada y el cuerpo está ya muy deteriorado, puede ser que ya no sea reversible. Entonces también el momento específico en donde se aborde la situación es muy importante. Por eso es que mientras más pronto podamos hacer los cambios, mejores resultados vamos a tener. Claro, acá nos preguntan, frente a un bebé que tiene algunas sintomatología como estreñimiento, alergias, ¿cómo se puede reprogramar esto siendo bebé? Ya, en los bebés es delicado porque la leche materna es por excelencia el mejor alimento para el bebé. Pero ¿qué pasa? Muchas veces por situaciones de trabajo que la mamá tiene que ir a trabajar, o porque simplemente le dolió, no quiso, no sabía realmente y se dio por vencida y no dio de mamar, empieza a proporcionar fórmula. La fórmula es un alimento procesado para el bebé, ¿verdad? O sea, si no pudo dar de mamá, pues es lo que hay y es lo que tiene que hacer. La forma en que este bebé nació, vino al mundo, también tiene mucho que ver si fue por cesárea o si fue un nacimiento vaginal normal, porque en el momento que nace vaginalmente, hereda todo el microbioma de la mamá, que pasa por el canal vaginal, que es el microbioma más adecuado para el bebé, que si ha sido traído al mundo a través de una cesárea. Al traerlo a través de cesárea, el microbioma que hereda es el de la piel, que no es el mejor, pero es lo que hay. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el bebé empiece a crear mejor su entorno? En cuanto puedan empezar a darle alimentación, que sea la alimentación lo más natural posible, nada de compotas compradas, sino que todo el alimento sea hecho en casa, que su entorno en relación a la familia sea lo más agradable. Bruce Lipton dice que los primeros 7 años de vida es donde generalmente se pega en el subconsciente cómo pueden expresarse los genes más adelante. Y eso es lo que yo les decía con relación a mi mamá. Ella tuvo una infancia muy, muy fuerte. La separaron de su mamá y se la llevaron con su madrastra. Entonces, esto tuvo un impacto también ya en su adultez, porque subconsciente tiene ciertos programas que han sido grabados en sus células. Entonces, darle al niño el mejor ambiente hogareño posible, ¿verdad? Que no esté viendo peleas, que no esté viendo riñas, que reciba amor, que reciba atención. Pero cuando los papás son ausentes por cuestiones de trabajo, puede ser que el niño esté teniendo otro tipo de expresión por las personas que lo están cuidando en ese momento, llámese la nana, la empleada, la niñera o una guardería. No sabemos qué tipo de cuidado es el que está recibiendo ahí. Por eso digo yo muchas veces, ¿qué tan importante realmente es el dinero? Nos dejamos la salud por estar trabajando, por ganar un salario, y después no nos alcanza ese salario para reparar la salud que hemos perdido a causa de eso. Entonces, ¿qué es más importante? Debemos evaluar. ¿Es más importante que yo salga a trabajar que cuidar a mi hijo en estos primeros años de vida? Puede ser que los daños que se hagan en esos primeros años de vida le vayan a causar graves consecuencias en su adultez. Y también para la mamá, obviamente, ¿verdad? Espero que eso haya respondido a la pregunta.